Descubierto a Irán en el ataque de la Asociación Mutualista Israelí en 1994, dijo que Nisman fue asesinado. En su fallo, el juez Julián Ercolini dijo el 2 de junio, según los indicios, cámaras de seguridad y hasta testimonios, después de haberla matado, estamos hablando de un crimen secuestro, está en la casa de Locena. El caso del fiscal Alberto Nisman es uno de los episodios más enigmáticos y controversiales en la historia reciente de Argentina. El 18 de enero de 2015, el país amaneció conmocionado al conocerse que el fiscal había sido encontrado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, Buenos Aires. Nisman era el encargado de investigar el atentado contra la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido en 1994. Un ataque con coche bomba que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, considerado el atentado terrorista más grave en la historia argentina. Durante años, Nisman sostuvo que el ataque había sido planificado por el gobierno de Irán y ejecutado por el grupo Hezbollah. En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó con Irán un memorándum de entendimiento, argumentando que serviría para facilitar las declaraciones de los sospechosos iraníes. Sin embargo, Nisman denunció que dicho acuerdo en realidad tenía como objetivo encubrir a los responsables del atentado a cambio de beneficios económicos y políticos. El 14 de enero de 2015, Nisman presentó formalmente una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, acusándolos de encubrimiento. Tenía previsto presentarse ante el Congreso el 19 de enero para ampliar su denuncia, pero un día antes, el 18 de enero, fue hallado muerto. Descubierto a Irán en el ataque de la Asociación Mutualista Israelí en 1994, dijo que Nisman fue asesinado. En su fallo, el juez Julián Ercolini dijo que había pruebas suficientes para concluir que el disparo en la cabeza que mató a Nisman en enero de 2015 no fue autoinfligido. El dictamen también señala a Diego Lago Marcino, el ex empleado de Nisman, de ser cómplice. Lago Marcino reconoció haber prestado a la víctima. El cuerpo fue encontrado en el baño, con un disparo en la cabeza y una pistola calibre 22 a su lado, arma que pertenecía a un colaborador suyo. La puerta estaba cerrada por dentro, pero la escena del crimen despertó sospechas. No se encontraron rastros de pólvora en sus manos. Hubo irregularidades en el manejo policial del lugar y se filtraron versiones contradictorias desde el primer momento. La noticia sacudió al país y dividió a la opinión pública. Un sector creyó que Nisman fue asesinado para silenciarlo antes de que declarara ante el Congreso, mientras otro sostenía que se suicidó ante la presión política y mediática. En agosto de 2011 Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años, desapareció en la localidad de Villa Tesey, partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Su secuestro y posterior asesinato generaron una profunda conmoción social y dejaron al descubierto graves fallas en la investigación policial. El 22 de agosto de 2011, Candela salió de su casa para encontrarse con una amiga a pocas cuadras, pero nunca llegó a su destino. Su madre, Carola Labrador, denunció la desaparición y rápidamente el caso se volvió mediático. La familia, los vecinos y los medios organizaron marchas, cadenas de búsqueda y campañas de difusión. Durante los días siguientes, llegaron mensajes anónimos y llamadas extorsivas. Uno de esos mensajes, escrito en un papel, decía: "Ahora vas a saber lo que es sufrir. A tu hija no la vas a ver nunca más", lo que apuntaba a un secuestro con motivación personal o venganza. ¿A tu hija o no la vas a ver nunca más a tu hija? No, le dijo la mamá de Candela. Y él le dice, no la vas a ver nunca más hasta que no devuelva la guita. Y después vuelve a decir la grosería hasta que no devuelva la guita. Luego de 9 días de intensa búsqueda, el 31 de agosto de 2011, el cuerpo de Candela fue hallado dentro de una bolsa en un terreno baldío a pocas cuadras de su casa. Había sido asfixiada y presentaba signos de haber estado retenida antes de morir.
La noticia provocó una ola de indignación nacional. Miles de personas acompañaron su entierro exigiendo justicia y señalando la ineficiencia policial. La investigación inicial fue caótica. En las primeras horas, la policía realizó allanamientos sin orden judicial, detuvo a personas inocentes y filtró información a los medios. Se plantearon varias hipótesis, desde un secuestro vinculado al tráfico hasta una venganza personal contra el padre de la niña, Alfredo Rodríguez, quien había estado involucrado en causas judiciales previas. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas líneas de investigación fueron descartadas por falta de pruebas o por errores procesales. El caso de Fernando Báez Sosa es uno de los crímenes más impactantes, brutales y mediáticos de la historia reciente de Argentina. Ocurrió el 18 de enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, y tuvo como víctima a un joven estudiante de Derecho de 18 años, asesinado a golpes por un grupo de rugbyes. El hecho generó una conmoción nacional por la violencia del ataque y por la crudeza con la que fue registrado por testigos y cámaras. Fernando Báez Sosa era hijo único de una familia trabajadora de origen paraguayo que residía en Buenos Aires. Había viajado con amigos a Villa Gesell para disfrutar de unas vacaciones de verano. Esa madrugada, a la salida del boliche Lebrique, se produjo una pelea entre su grupo y un grupo de jóvenes rugbyes de la ciudad de Zárate. Los agresores fueron expulsados del lugar, pero minutos después, esperaron a Fernando y sus amigos en la vereda, donde lo atacaron por sorpresa. Los videos grabados por testigos muestran una escena brutal. Fernando fue derribado al suelo y golpeado en la cabeza y el cuerpo hasta quedar inconsciente, mientras los agresores lo pateaban incluso cuando ya no se movía. Algunos gritaban frases como "negro de mierda" y "a este lo matamos", lo que añadió un componente de odio y discriminación al hecho. Los amigos de Fernando intentaron defenderlo, pero fueron contenidos o golpeados por otros del grupo. Nossi empieza a grabar en esta secuencia, se acerca y con él ya grabando como si supiera, viene la primera trompada que hace que el joven, que la víctima, que Fernando... Tras el crimen, los rugbyes fueron detenidos en una casa alquilada cercana. En sus teléfonos, la policía halló mensajes de WhatsApp y videos donde se jactaban de la agresión. El caso provocó una indignación inmediata en todo el país. Miles de personas marcharon en distintas ciudades bajo el lema Justicia por Fernando, exigiendo condenas ejemplares. Su madre, Graciela Sosa, y su padre, Silvino Báez, se convirtieron en símbolos de la lucha por justicia y contra la violencia juvenil. El juicio se desarrolló en 2023 y fue seguido minuto a minuto por los medios. Finalmente, el 6 de febrero de 2023, el tribunal condenó a 5 de los rugbyes, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, a prisión perpetua por homicidio agravado, mientras que Blas Inali, Ayrton Biollas y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios. El caso de Nair Galarza es uno de los crímenes más mediáticos, controvertidos y debatidos en la historia reciente de Argentina. Ocurrió el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y tuvo como protagonista a una joven de 19 años que asesinó a su novio, Fernando Pastorizo, de 20 años, con el arma reglamentaria de su padre, quien era policía. El caso no solo conmovió al país por la violencia del hecho, sino también por el perfil psicológico y mediático de la autora, que rápidamente se convirtió en un fenómeno nacional. Aquella madrugada, Nair salió de su casa y se encontró con Fernando, con quien mantenía una relación sentimental conflictiva desde hacía varios años, marcada por rupturas, celos y discusiones. Ambos salieron en la motocicleta de él, pero nunca regresaron juntos. Minutos después, en una calle desierta de Gualeguaychú, Nair le disparó 2 veces por la espalda,
Uno de los balazos lo alcanzó mientras intentaba huir y el otro lo remató cuando ya estaba en el suelo. Su actitud fría y distante durante los interrogatorios llamó la atención de los investigadores. El juicio, celebrado en 2018, fue seguido por todo el país y transmitido por los medios como si se tratara de una serie policial. Durante el proceso, Nahir cambió varias veces su versión de los hechos. Primero dijo que había sido un accidente, luego que actuó en defensa propia, e incluso insinuó que otra persona podría haber disparado. Sin embargo, las pruebas balísticas, los mensajes de WhatsApp y los testimonios de amigos confirmaron que mantenía con Fernando una relación tóxica y violenta, aunque no existían denuncias formales previas. El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Gualeguaychú la declaró culpable de homicidio agravado por el vínculo y la condenó a prisión perpetua, convirtiéndola en la mujer más joven condenada a perpetua en la historia de Argentina. Cecilia era una joven de 28 años que vivía en la provincia del Chaco, junto a su madre, Gloria Romero. El 2 de junio de 2023, fue vista por última vez al ingresar a la casa de su pareja, César Sena, en la ciudad de Resistencia. Desde ese momento, no volvió a comunicarse con nadie. Su desaparición fue denunciada al día siguiente y rápidamente se convirtió en un caso de alto impacto nacional. César Sena era el hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos reconocidos dirigentes sociales y políticos chaqueños, vinculados durante años al oficialismo provincial y con fuerte poder territorial. La relación de Cecilia con César había sido conflictiva y con episodios de manipulación y violencia, según declaró su madre. En los días previos, César le había prometido a Cecilia un supuesto viaje a Buenos Aires para comenzar una nueva vida juntos, pero esa promesa resultó ser una trampa. A medida que avanzó la investigación, las cámaras de seguridad confirmaron que Cecilia entró al domicilio de los Sena y nunca salió. Las inconsistencias en los testimonios de la familia y los movimientos sospechosos detectados por los investigadores llevaron a los fiscales a profundizar la búsqueda. Días después, en un campo perteneciente a los Sena, encontraron restos óseos calcinados, objetos personales y rastros de sangre, lo que confirmó la hipótesis de un femicidio brutal y premeditado. Sí. Propiedad de los Sena y que el 2 de junio, según los indicios, cámaras de seguridad y hasta testimonios, después de haberla matado, estamos hablando de un crimen psicológico, claro está, en la casa de los Sena, se traslada César, su pareja, y Gustavo Obregón en otro vehículo con un tanque de combustible, con un bidón de combustible y con bolsas hacia Campo Rossi. Divisan dos fogatas y después la sospecha que termina de confirmar las pericias, que las cenizas del incinerado de Cecilia Strisowski fue echado al río Tragadero. Lo que termina de confirmar, Lore, es que en el borde... Las pericias indicaron que el cuerpo de Cecilia había sido incinerado para eliminar toda evidencia, y que los restos hallados correspondían a ella. La fiscalía imputó a César Sena como autor del femicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela, fueron acusados como coautores y encubridores. También fueron procesados varios colaboradores del clan familiar, sospechados de haber ayudado a ocultar el crimen. Débora era periodista, conductora de televisión y legisladora porteña. Durante años fue una de las caras más reconocidas del noticiero Arriba Argentinos, Canal 13, y del programa Todo Noticias. En 2017 decidió alejarse del periodismo para dedicarse a la política como diputada de la ciudad de Buenos Aires por el espacio Evolución, encabezado por Martín Loustel. El 6 de febrero de 2018, Débora ingresó al Sanatorio de la Trinidad de Palermo para realizarse una endoscopía digestiva alta, un procedimiento rutinario que suele durar pocos minutos. Sin embargo, lo que debía ser un examen simple terminó en tragedia. Minutos después de iniciada la práctica, Débora sufrió una parada cardiorrespiratoria y murió dentro del quirófano. La noticia sacudió al país entero.
No solo por su fama, sino por lo inexplicable del suceso, una mujer joven, sana, activa, que muere durante un estudio de rutina. Perforación en el esófago, acá, que a través de esa perforación entró aire, digamos que presionó sobre los pulmones. Entró al tórax y claro, de esa perforación entró al tórax y apretó a los pulmones. No dejó que los pulmones puedan funcionar. Que los pulmones funcionen y eso produjo. ¿Es quién produjo esa perforación o qué? Bueno, por supuesto que el endoscopista va a decir que él no la produjo, que eso se produjo cuando se intentó. Ante la conmoción pública, su familia exigió una autopsia independiente, realizada por el cuerpo médico forense. Los resultados fueron impactantes. El informe determinó que Débora había sufrido múltiples perforaciones en el esófago y el estómago, lesiones internas graves que provocaron una inflamación fatal. Los peritos concluyeron que su muerte no fue natural, sino consecuencia directa de mala praxis médica durante la endoscopía.